depende bastante esto también depende bastante que el momento ya de desarrollo los errores sean menores, ¿sí? Entonces, porque si usted hizo un buen análisis y luego hace la parte de las pruebas que corresponden, sea esto tanto pruebas en los diagramas, ¿sí? Como también puede ser de pronto a nivel de relaciones de bases de datos. Esas pruebas, pues al momento ya de desarrollo van a tender a disminuir en gran parte los errores. No estoy diciendo que no vayamos a tener errores, pero sí va a disminuir en gran parte la cantidad de errores, ¿sí? Si usted hizo un análisis, hizo la diagramación correspondiente para poder ver qué nomás tiene que construir, para ver qué clases va a necesitar, para ver qué campos o qué atributos son los que va a obtener, qué tipos de datos va a tener y todo eso, necesariamente tenemos que construir nosotros nuestro diagrama para poder ver si queremos saber a dónde van por dónde se direccionan los diferentes módulos, tenemos que tener los diagramas de secuencia también que nos permiten pues un indicador para saber por dónde tiene que ir en el caso de que ingresa a una pantalla, luego a dónde va, si es que hay un error, a dónde regresa, o a dónde salta, o a dónde pasa. Entonces, todo ese tipo de cosas son necesariamente, deben construirse. Y cuando se construye cada uno de esos procesos o cada uno de estos, de los diagramas, en el caso de la determinación de requerimientos, pues nos tienden a dar las respectivas pruebas nos tienden a presentar resultados que nos permiten saber si es que se está dando bien o no se está haciendo bien el análisis correspondiente, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos eso? Pues con los diferentes diagramas que se construyen. Entonces, yo puedo verificar si es que estoy construyendo, en el caso de ya querer hacer mi diseño de base de datos, tengo que necesariamente hacer mis diagramas de clase con cada clase con sus diferentes atributos para poder luego nosotros construir en base a ello nuestras tablas, ¿sí? Nuestras tablas en nuestra base de datos. Ustedes saben que cuando construyo mi diagrama de clases en los atributos, yo indico qué tipo de dato, qué tamaño va a ser cada uno de los atributos o qué tipo es. Pues eso me sirve luego para poder transcribir en lo que es la parte de la base de datos. Entonces yo en mi base de datos construyo mis tablas y construyo también ya los campos que van a utilizarse. ¿Sí? Conjuntamente con el tipo de dato que va a ser, la longitud, ¿ya? Entonces, pues, eso es muy importante. La parte, como les decía, de los diagramas de secuencia me permite saber, en cambio, entre las diferentes pantallas que voy a construir, me va a permitir determinar y me va a permitir saber si estoy construyendo todas o me falta alguna. ¿Sí? Si es que yo estoy haciendo revisión, estoy haciendo pruebas y puedo verificar que en una pantalla falta algo y no sé a dónde ir, pues quedo ahí. Entonces el diagrama de secuencias me permite eso, saber a dónde tengo que ir en el caso de hago esto, bueno, si grabo ya aquí, ¿qué pasa? Después regreso a la misma pantalla, voy a la siguiente, o a dónde paso. Entonces, ese tipo de cosas también hay que irlas, me permite verificar las diferentes pruebas si es que se está haciendo bien todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego, pues ya en la parte de desarrollo, ya cuando estamos construyendo, pues las pruebas para el código, que eso es de cajón. De hecho, también en la parte de diseño también se hacen pruebas, ¿sí? Ya para el día lunes, más seguro, vamos a analizar cómo tenemos que hacer esas pruebas. Entonces, ahí vamos a ver qué pruebas nomás se utilizan y cómo se construyen las pruebas para las diferentes etapas. ¿Sí? Entonces, en la parte de diseño también se construye y debe hacerse también, perdón, pruebas para ver si el diseño está acorde a lo que yo necesito, acorde a los objetivos que se pretenden alcanzar con la construcción del software, ¿no? Entonces, eso también van dentro de una etapa lo que tienen que ver las pruebas de diseño. Ya en la parte de codificación o en la parte de desarrollo, pues mucho más, ¿sí? Mucho más. Ahí inclusive ya dependiendo mucho de la metodología que se utilice, tocar hacer pruebas cada cierto tiempo, cada cierto avance, cada, este, sí, cada cierto tiempo, cada cierto avance hay que ir haciendo las pruebas correspondientes y verificar si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, en la parte de desarrollo ya es un poquito podríamos decirlo, más fácil hacer pruebas. ¿Por qué? Porque usted ya, mientras está ya en el desarrollo, comienza a ingresar información y esa información va verificando si es que es la correcta. Eso ya le permite saber si es que está funcionando bien o hay que hacer algunos cambios.
¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, yo como pruebas tengo que validar que todos mis campos sean de tipo numérico y deben aceptar como tal solo números. Pero si es que yo comienzo a trabajar y a ingresar información y me acepta letras, pues eso ya es un error. Y al darme un error, el momento que me dé un error y yo corrija ese error, significa que he hecho una prueba para poder saber si es que está bien o mal. ¿Sí? Entonces, cuando yo corrijo errores, esos errores son el resultado de haber hecho algunas pruebas y verificar información. Entonces, ahí ya estoy yo haciendo pruebas en la parte de desarrollo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante poder hacer eso mismo de ahí. Y como les decía en algún momento, las pruebas, entre si yo puedo hacer esas pruebas con los usuarios directamente o con otras personas ajenas al área de desarrollo o ajenas inclusive al manejo del sistema, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque una persona de afuera que posiblemente no conozca muy bien el manejo de los procesos y comience a ingresar información, es más fácil hacerme caer en cuenta en qué parte estoy fallando, ¿sí? Por ejemplo, usted dice en el campo, tiene un campo que es número de RUC o número de cédula, ¿sí? Y usted sabe que la dimensión va a ser de 10 caracteres, y en el caso de cédula, o de 13 en el caso de RUC, y que solo debería ir números. Pero si llega alguien que es ajeno al área de desarrollo o no es el usuario probablemente, y se pone a ingresar 25 números y los 25 los acepta, usted no le va, ¿qué le va a decir? Usted como dice, no, solo tienes que ingresar 10, solo tienes que ingresar 13. ¿Eso será una seguridad? Eso no es una seguridad, eso es un error. ¿Sí? Esas pruebas de ingresar información que no es la correcta me sirve a mí para hacer las correcciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ah, aquí tengo que limitar que no vayan más allá de 10 o de 13 caracteres. Entonces yo ya dejo un límite. Igual, el rato que voy a grabar, me permitió ingresar, en vez de ingresar 10 caracteres, ingresé solo 8. Entonces, el momento de grabar, yo tendría que verificar que estoy aquí. Sí, bueno, en el caso de que sea una cédula RUC, de ley tengo que trabajar con el módulo para poder validar que la cédula que RUC sean correctos, y ya voy a poder saber que, que está mal. ¿Sí? Entonces es parte de las pruebas. Por ejemplo, en el mismo espacio, en el mismo campo de cédula de RUC, le digo ingresa a una persona, le digo ingrésame un número de RUC, va y me ingresa letras. Usted no le puede decir, oiga, no, no, es que tienes que ingresar números. No, pues, o sea, usted tiene que dejar validado para que acepte solo números. Si yo voy y escribo letras, el sistema no tiene que permitirme. Pero si estoy haciendo pruebas y me permite ingresar letras, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy probando si es que está acogiéndome los valores reales. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Si no son los valores que yo debo ingresar, debo corregir esa parte de ahí. ¿Sí? Entonces, repito, al hacer yo correcciones significa que es el resultado de haber hecho pruebas. Entonces, esas pruebas tienen que estar hechas en el área de desarrollo, en la parte de desarrollo, sobre todo cuando estoy desarrollando, codificando, es cuando más tengo que enfocarme a revisar que todos los formularios, que todas las páginas, que todas las pantallas, como quiera llamarlas, estén con las validaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cositas hay que irlas probando, ¿sí? Entonces, de todo ese tipo de cositas hay que hacer las respectivas pruebas. Entonces, toca ¿cómo hacemos las pruebas? Pues creando tests, creando tests para poder saber si resultó o no resultó. Hay otras herramientas también propias para hacer pruebas, son herramientas que se encuentran en internet, ¿sí? Pero al final, sea cual sea el tipo de prueba, yo siempre tengo que elaborar un test para saber si me respondió bien, que cargó bien, si no se demoró mucho tiempo, etcétera, y poder ir dando las correcciones respectivas, ¿sí? Entonces, como les decía, en un momento, a veces hay cosas que no se utilizan inmediatamente, o sea, se utiliza después de un tiempo, después de haber pasado un tiempo, y cuando comienzo a utilizar ciertas cosas del sistema que aún no habían sido probadas, es cuando genera errores. Entonces, hay que tratar de evitar todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pues retomando un poco la parte de código, las mismas pantallas. Ustedes saben que hay campos que son solamente numéricos, hay campos que son numéricos enteros, numéricos decimales, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que probarlas. Hay campos que son solamente alfanuméricos, que no hay problema, pero ese tipo de datos alfanuméricos o tipo cadena
muchos de ellos también tienen una longitud. Entonces hay que probar y hay que verificar que no acepte más allá de la longitud. ¿Sí? Entonces, eso también son parte de las pruebas que hay que ir haciendo. Ustedes ya que están en la parte de desarrollar o ya están desarrollando, programando su proyecto de titulación, tienen que tener muy en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Si yo en mi tabla construí que un campo debe tener máximo 20 caracteres, pues, y yo quiero que no falle el momento de grabar, entonces, en la pantalla o en la ventana donde yo estoy programando esa, donde va a estar ese campo que voy a mandar a grabar, pues yo debo delimitarle que acepte solamente 20 caracteres. Usted pone que en su tabla, en su tabla va a tener un campo que acepte 20 caracteres, pero en la parte de la pantalla usted le deja abierto para que ingrese 25, 30, 50 caracteres, el usuario si el sistema le permite, lo va a ingresar. Y en el momento de grabar, ¿qué va a pasar? Que va a tener un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque su campo solamente está programado para un límite de 20 caracteres, pero usted mandó 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos un error en nuestra parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo en la parte de diseño no indiqué que ese campo de ahí únicamente tiene que ir, máximo permitir 20 caracteres. ¿Sí? Entonces, esas son cositas que hay que tenerlas muy, muy en cuenta al momento de que nosotros estemos programando. Como le decía, ¿cómo nos damos cuenta que si eso está bien o está mal? El momento que hacemos las pruebas. Entonces, las pruebas justamente son para corregir esas cositas que están mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? No, no, profe. Ahora, por ejemplo, hay otros tipos parte ya del desarrollo, hay otros tipos de cosas que también se consideran. Muchas veces son los campos de tipo cadena. A veces necesitamos que solamente se presenten o que todo cargue con mayúsculas, ¿sí? Entonces, a veces es un inconveniente y tal indicando al usuario tiene que activar la mayúscula para llenar esto. Entonces, para evitarme eso, yo simplemente le puedo ya configurar a mi caja de texto para que me acepte solamente mayúsculas. Así esté desactivado el bloque de mayúsculas, yo le puedo ingresar solo mayúsculas, ¿sí? O viceversa. Yo quiero ingresar, voy a tener un campo que sea correo electrónico. Usted sabe que el correo siempre debe ser, o de hecho, todo es con minúsculas, ¿sí? Es la norma, ¿no? Aunque sé que hay algunos que a veces quieren hacerlo con mayúscula, pero la norma es que siempre sea con minúscula. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Programar que ese campo, esa caja de texto o ese text box donde yo voy a ingresar información de mi correo, únicamente permite escribir solo en minúsculas, así yo tenga activadas las mayúsculas, ¿sí? Entonces, yo con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy validando que mis campos, que mis objetos donde ingreso información tengan las validaciones correspondientes, ¿sí? Y así hay muchas cosas que hay que irlas considerando, ¿no? Entonces, si yo tengo un campo que es de tipo fecha, pues lo más lógico es que yo también mi objeto donde estoy guardando, donde estoy ingresando la información también sea de tipo fecha, sea un JCalendar, sea una caja de texto con un formato para fechas, etcétera. Entonces, yo tengo que darles esos formatos para que ya queden preestablecidos, ¿sí? Tengo que dar esos formatos para que queden preestablecidos. Entonces, todo eso se verifica, se valida si es que están los datos correspondientes cuando yo hago las respectivas pruebas, ¿sí? ¿Cómo poder detectar y cómo poder saber si un dato que se ingresó está mal o estuvo bien? En el momento que yo mando a grabar, debo yo validar toda la información que se va a grabar y utilizar lo que son los cuadros de diálogo. En cada error debe darme un cuadro de diálogo, debe salir un mensaje, un cuadro de diálogo, indicándome el error o en qué parte se dio el error para poderlo saber. Ustedes saben que una vez que ya se hace ejecutable la aplicación, una vez que se hace ya ejecutable el programa, yo ya no puedo estar viendo el código para ver en qué parte falló o en qué parte saltó el error, ¿sí? Entonces yo tengo que tener los diferentes cuadros de diálogo o mensajes que me indiquen que se ha dado un error en tal parte y posiblemente, si es posible, indicar cuál ha sido también el error. ¿Para qué? Para poderlo corregir. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas cuando se hace la fase de pruebas, ¿sí? La etapa de las pruebas de desarrollo. Ya pues tenemos ya lo que es la parte de desarrollo como tal, pasamos ya a la parte de implementación o de instalación, ¿sí? Que ahí es donde se llevan más pruebas, vienen más pruebas, ¿sí? Allá son pruebas ya con los usuarios del sistema, ya trabajando posiblemente en tiempo real,
y se va viendo, dice, ah, no, hacia aquí me ha fallado, perfecto, corrijamos esto de aquí, qué sé yo, le digo, sabe que al usuario hagamos unas 2, 3 días de pruebas, una semana de pruebas, unos 15 días de pruebas para ver cómo va. Y posiblemente usted como desarrollador, en este caso, como es una sola persona, tendrá que estar al lado, verificando, ah, ya dio este error, perfecto, ¿en qué parte fue? Aquí, ah, listo, busquemos en el código, corrijamos, ah, ya muy bien, esto ha sido listo. Al menos cuando son productos nuevos, cuando es software nuevo que uno se construye, es cuando más requiere que se hagan las pruebas. ¿Por qué? Porque es un software nuevo que usted ha acabado de construir y que todavía no está aprobado. Entonces es cuando más tiene que usted, cuando más tiempo le va a tomar hacer pruebas y verificar que todo funcione bien e ir corrigiendo todas aquellas partes donde hemos tenido problemas. Ya cuando es un software aprobado, que por ejemplo usted lo hizo, ya lo hizo, ya aprobó con un cliente, con 2, con 3, de pronto es el 5.º cliente al que le vende el mismo producto, lo único que ha cambiado son ciertos procesos por la forma en cómo trabaja, pero entonces usted ya tiene, las pruebas van a ser menores, sí, van a ser menores. ¿Por qué? Porque ya el software está aprobado, está trabajando, usted sabe que los errores van a ser ya minúsculos. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? ¿Qué podemos encontrarnos? Es de pronto que el usuario que va a manejar el sistema no entienda o no capte muy bien cómo es el manejo del sistema y tienda a ingresar información de forma incorrecta. Si usted no tuvo bien validado, si usted no tuvo bien probado, pues es lógico que va a tener errores, ¿sí? Entonces, si es que el sistema ya está aprobado, está con las restricciones del caso, está con las validaciones del caso en cada objeto de entrada de datos, si viene un usuario nuevo y no sabe y se comienza a ingresar información a su antojo, si es que usted tiene todo bien validado, pues bien configurado, no va a tener ningún problema. Pero si es que usted no validó, no probó ciertos objetos, es lógico que se va a un usuario, como lo capacitó a un solo usuario, usted le indicó cómo tiene con el sistema perfecto, ese ya entendió. Cuando se va y viene otro y al otro si no le explicaron bien, comienza a ingresar información como él cree que debe de ser y ¡paj! El sistema cayó. ¿Qué pasó ahí? No hemos tenido las pruebas del caso, no hemos hecho las pruebas necesarias para poder verificar los errores que tiene el software. Entonces, por eso es la importancia de las pruebas y en todas las etapas, no únicamente cuando ya estoy ya en la última, ya después cuando estoy en la fase de instalación, ¿sí? No, eso tiene que hacerse en cada uno. Si es que hay un error que viene desde abajo, desde el momento que yo hice el análisis, pues es un error que se va arrastrando hasta llegar al final. Entonces, llegará un momento en que, bueno, yo tenga que comenzar a retroceder, hasta encontrar la falla, dónde fue, por qué se está dando. Entonces, ¿qué significa eso? Que no he hecho las pruebas correspondientes yo en cada etapa. Por eso se dice que inclusive cuando yo estoy haciendo el análisis, cuando yo estoy analizando, cuando estoy haciendo posiblemente la parte de diagramación, es conveniente de alguna manera indicarle al cliente, si es que el cliente tiene algo de conocimiento, le podrá entender, si no usted tendrá que ver la manera cómo explicarle qué es lo que usted está haciendo. ¿Sí? Y luego ya la parte de diseño, también usted puede hablar con el usuario y decirle, mire, vea, estas son las pantallas que voy a tener cuando voy a ingresar desde aquí, acá va a estar el menú, aquí va a estar la pantalla de clientes, por acá voy a tener productos, por acá va a estar factura de ventas, así va a ir quedando, mire, así va a ser la factura de ventas, usted tiene que entrar acá y acá manda a grabar y enseguida se va a imprimir la factura. Entonces, toda esa parte también es conveniente hablarla con el usuario del sistema. Entonces, si el usuario dice, no, es que verá, yo no necesito esto de aquí, ¿para qué ha puesto? Entonces, ya, perfecto. O lo contrario, oiga, pero usted no me está considerando esto de aquí, qué sé yo. El dueño del negocio dice, verá, hago descuentos en las facturas cuando me compran más de $100, un ejemplo. Y usted aquí no veo ningún espacio de la factura que diga, un espacio que diga descuentos. Ya, perfecto. Entonces, vamos corrigiendo esa parte de ahí, ¿sí? O lo otro, dice, ¿sabe qué? Yo también tengo una parte de descuentos cuando me compras 5 productos, entonces tengo que tener un descuento cuando es por producto y cuando es por factura. Ya, entonces perfecto, vamos corrigiendo. Entonces, todo ese tipo de cosas me sirven a mí muchísimo, sobre todo cuando le digo, si usted comienza y también puede hablar o indicarle al usuario, en la parte de diseño también es muy, muy saludable, muy bueno. ¿Por qué? Porque usted va a detectar errores tempranamente. ¿Sí? No va a esperar comenzar a programar, recién ir a instalar para recién después de un mes de trabajo, un mes y medio de trabajo, recién darse cuenta de los errores que pudo haber usted conocido a la semana,
semana, 2 semanas, cuando estuvo comenzando con el proyecto, y pudo tranquilamente haberse ahorrado ese dolor de cabeza que se vio al final, ¿sí? Si es que es un espacio o es un campo de pronto que está mal y que manejo en 2, 3 pantallas al mismo, voy a tener 2, 3 errores del mismo tipo. Entonces, cuando son cosas que yo las pude haber preveído haciendo las pruebas en la parte de diseño, ¿sí? Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, que las pruebas, que las pruebas se den en cada una de las etapas de lo que dura el ciclo de vida del desarrollo del sistema, ¿sí? En el análisis, luego en la parte del diseño, en la parte de programación, en la parte ya de instalación, pruebas, luego viene, va la redundancia, nuevamente otra vez la parte de las pruebas que van allí, ¿sí? E inclusive, ya una vez que se fue instalado, a veces después ya de haber pasado las pruebas, es necesario a veces darse un saltito y revisar y verificar que todo esté funcionando bien, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, ¿sí? Y veremos qué es lo que necesitamos para poder hacer las pruebas, qué nomás necesito yo considerar cuando voy a hacer las pruebas en análisis, qué debo considerar cuando voy a hacer las pruebas en diseño, qué voy a considerar cuando voy a las pruebas en desarrollo, ¿sí? Son algunos elementos que se deben ir midiendo, ¿sí? Eso los veremos el día lunes. Ya tengo el tema preparado para poder revisar eso el día lunes, ¿sí? Entonces, eso. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez. No, profe. Pero claro. ¿No? Bueno, en todo caso, espero que vayan considerando eso también y pensándolo, ¿no? Ustedes que ya están trabajando en la parte del diseño, como les decía, de su proyecto, o a lo mejor ya están hasta programando. Sobre todo Antonella me dijo que ya la otra semana tenía el software terminadito, entonces revisará, por favor, Antonella, esas pruebas que estén bien, ¿no? Ya le viendo bien. Sí, entonces eso es bastante importante que se vaya teniendo en cuenta, ¿sí? Bien, algo más les iba a decir. Bueno, verán, yo tengo que hacer una pequeña conferencia que tengo con parte de acá de un compañero del trabajo y voy a tomarme esta hora porque no puedo más tarde, ¿sí? Entonces, quedamos con ustedes ahí y de aquí nos vemos el día lunes, ¿sí? Ya, profe. Listo. Ya, entonces, perdón, antes de nada, ya les subo ya voy a revisar con la plataforma, si están, parece que ya les subí todo el material para poder hacer para las evaluaciones. Las evaluaciones van a estar enfocadas en la consulta que ayer sí les expliqué, pero les vuelvo a repetir. Va a ser sobre las consultas que ustedes hicieron de las normas ISO. Nos vamos a enfocar específicamente en eso y en el tema de las pruebas de software, ¿sí? Entonces, yo les compartí ya el link con toda la carpeta donde están todos los trabajos que ustedes consultaron de cada grupo para que puedan descargarlo y tengan todos tengan lo mismo y puedan prepararse para la evaluación. Ya, profe. ¿Sí? Listo, entonces, si hay alguna novedad también ya la conversamos el día lunes. Ya, profe, hasta luego. Ya, profe, chao. Listo, hasta Hasta mañana. luego, Profe, Dígame. ¿ya no tenemos en la siguiente hora? Sí, la siguiente no les voy a poder dar, tengo que hacer un asuntico acá. Ah, ya, profe. ¿Pero ponemos la asistencia o no? Exactamente, sí. Ya, ya, chao, profe. Asistencia, ya, ok. Chao. Chao.